estará el especialista Gustavo Koenig encabezando una charla sobre geopolítica de los recursos naturales. Este sábado, desde las 15, Gustavo, que es sociólogo, profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires, está maestrando en Defensa Nacional e integra la Comisión de Defensa Nacional del PJ, director de Recursos Naturales y Ambiente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, FIPCA, que ha sido organizadora de las marchas por la soberanía del lago escondido, y con un amplio currículum, formación, recorrido, estará llegando a nuestra ciudad para esta charla en el marco del ciclo Vislumbrar un futuro colectivo. Gustavo Koenig y esta charla de geopolítica de los recursos naturales para pensar el presente y fundamentalmente el futuro y en qué rumbo. Gustavo, ¿qué tal? Un placer. Alejandro Eschafino por acá. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día a vos y a toda la audiencia. Un placer, Gustavo. Para plantear qué lineamientos generales, para ir de lo general a lo particular respecto a lo que será esta charla, esta manera, imagino, de pensar en voz alta con quienes estén interesados. Mira, yo creo que están pasando cosas muy vertiginosas a nivel mundial, también a nivel regional y bueno, en nuestro país, y que está empezando a haber una toma de conciencia. Podemos tomar como punto de partida lo que sucedió en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que la tenemos acá nomás hace 5 años y que fue algo traumático que se vivió en toda la humanidad y que puso en el centro del debate la cuestión de la salud. No sé si vos te acordarás, pero realmente había como una instalación fuerte del tema de la salud en el centro del debate público. Bueno, ¿qué ocurre cuando empezamos a pensar la salud vinculada al ambiente? Y entonces la pregunta que nos hacemos es cómo puede ser que haya un incentivo para las políticas extractivistas, como por ejemplo con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, como el RIGI, y no se tenga en cuenta la destrucción que se hace de los hábitats, de los ecosistemas, del medio ambiente, que justamente traen problemas claros en la salud de los pueblos que tienen, digamos, la desgracia de vivir al lado de estos inmensos tesoros naturales. Entonces es momento quizás de empezar a reflexionar qué es lo que pasa con los recursos naturales, qué sucede en el mundo con respecto a la ambición que tienen las corporaciones económicas transnacionales para acaparar estos recursos minerales, alimenticios, nutricionales, energéticos, y en qué lugar queda nuestro país respecto a esta situación geopolítica. Y lo más interesante es que nosotros tenemos, por suerte, en Argentina, un gran pensador, que ha sido Juan Domingo Perón, que ha analizado estas cosas con un nivel de seriedad realmente muy alto, que es el pensamiento geopolítico sudamericano, que uno de sus principales referentes es Juan Domingo Perón. Entonces quizás sea momento que los militantes, los vecinos, los compañeros y compañeras que tienen interés por cambiar su propio lugar, por mejorar las condiciones de su barrio y de su país, empecemos a reflexionar, quizás a volver a leer estas cuestiones que tienen que ver con los recursos naturales. Gustavo, de hecho, bueno, ustedes obviamente como especialistas en estos asuntos lo deben pensar todo el tiempo y reflexionar al respecto y demás, pero medio como que volvió, si se quiere, por estos días, quizás lo hayas escuchado, al debate a partir de la impresionante transmisión en el lecho marino ahí de los investigadores, en ese streaming espectacular que vinieron haciendo. A partir de ahí volvió el debate a partir de algunos comunicadores identificados con el peronismo, incluso a través de alguna publicación del Gordo Dan, del tuitero libertario Gordo Dan, respecto a, bueno, explotación de recursos naturales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y cuando
también uno escucha a analistas que vienen hablando de esta cuestión, dice, bueno, recursos naturales, y ¿qué futuro? ¿Noruega o Nigeria? Se pone mucho como ejemplo esos dos países, porque podés ser rico en recursos, pero que eso no decante en una buena distribución, está claro. ¿A dónde estamos hoy? ¿A dónde estuvimos en los últimos años y hacia dónde podemos ir con la política actual? Mira, sí, estoy al tanto tanto de lo que pasó con esa transmisión impresionante, la belleza casi poética de nuestro fondo del mar, nuestro fondo submarino, de una biodiversidad impresionante que dejó cautivado a millones de argentinos, que superó en audiencia a las estupideces que hace esta persona que tenemos en la primera magistratura, y que mucha gente estuvo más interesada en prestar atención a la riqueza de la biodiversidad marina que a las tonterías de la política tradicional. Me parece que pasa un poco por ahí. También estoy al tanto del reel y este streaming de Pedro Rosenblatt, que de alguna manera instaló el debate, diciendo recursos naturales, explotación sí o no, pero me parece un poco reduccionista, porque el tema tiene como una complejidad grande y que hay que abordarlo con cierta seriedad. En principio, cuando uno habla de recursos, tendría que pensar un poco mejor qué significa recursos naturales. También tenemos que pensar qué significa naturaleza, qué es la naturaleza. Si la naturaleza es algo que solamente tiene que ser vista como un recurso. Nosotros en Sudamérica tenemos tradiciones ancestrales que plantean que la naturaleza es la madre. Podríamos preguntarnos, ¿la madre es un recurso? Esa es la concepción y la cosmovisión que tenemos los latinoamericanos sobre nuestra propia madre, sobre la naturaleza. Eso como para empezar a plantear algunas cuestiones desde el punto de vista de la cultura y de la filosofía, porque estamos hablando de cuestiones sutiles que hacen al manejo complejo de los ecosistemas. No tenemos que reducirlo solamente a miradas economicistas, claro, que convierten en recursos a todo lo que observan, ¿no? Hay que primero tratar de tener una mirada que supere lo economicista y que tenga una mentalidad compleja de un paradigma de la complejidad que es el paradigma de lo ecosistémico, de pensar en términos de ecosistema, de biodiversidad, de cadena trófica. O sea, la gente se maravilla cuando observa el fondo del mar porque ve un equilibrio increíble, perfecto, poético y bello, pero es un ecosistema. Y esto nos permitió instalar el debate de la explotación de los recursos naturales. Entonces, primero no hay que hacer planteos maniqueos ni reduccionistas, como me parece que se está haciendo, hay que trabajar desde el paradigma de la complejidad. Y segundo, porque hay que tener en cuenta que el problema de los recursos naturales, que son el mismísimo territorio nacional, porque los recursos naturales están en el territorio, no son bienes intangibles, son el territorio del país, tienen que ser analizados desde la perspectiva de la defensa nacional, desde la perspectiva geopolítica, porque los intereses de estas grandes empresas transnacionales, que son las empresas que pretenden explotar estos recursos, son intereses geopolíticos con estrategias de apropiación territorial bien concretas. Es decir, la cantidad de hectáreas, la cantidad de territorios subsumidos a las estrategias de estas grandes empresas, que a través de la inversión extranjera directa se apropian cada vez de mayores porciones del territorio nacional, nos hace pensar que podemos llegar a un punto donde nos preguntamos quién tiene el poder de decidir cómo se diseña el territorio de los argentinos. Si ni son más las ni empresas, menos. Sí. Si son las empresas extranjeras o si es el mismo pueblo de la nación, y son los pueblos los que tienen que decidir qué se hace con sus riquezas naturales. Y aparece también la discusión, bueno, de qué es un pueblo, ¿no? Si un pueblo es un conglomerado amorfo
de individuos justapuestos en megalópolis que ya están totalmente desvinculadas de su relación con la tierra, o tenemos que empezar a respetar las tradiciones y las miradas y las culturas de los pueblos de distintos lugares, de distintas provincias, de distintas idiosincrasias, que son aquellos donde están estas montañas, estos ríos, que pueden llegar a ser destruidos, estos ecosistemas, y que son estos pueblos los que tienen que pensar y decidir cómo quieren vivir. Entonces aparece una discusión que tiene que ver con el tema de la destrucción de un ambiente que puede llegar a ser también la destrucción de una cultura. Para eso yo propongo, por ejemplo, traer al antropólogo argentino Rodolfo Kusch, que es el que, desde mi punto de vista, mejor analiza la relación entre desarrollo y cultura, ¿no? Que plantea que el desarrollo, o esta idea del desarrollo, puede llegar a generar un etnocidio, es decir, la destrucción de una etnia, de una cultura, de una forma de vivir, en el altar de un supuesto desarrollo. Como ejemplo, y mira, tenemos 20 años por lo menos de extractivismo sin parar de nuestros recursos naturales, y la verdad que desarrollo a ojos vista no hay en ningún lado. No creo que los argentinos estemos aplaudiendo el grado de desarrollo que hemos llegado, y sin embargo hace más de 2 décadas venimos con un nivel de explotación de los recursos naturales que es extranjerizante, destructiva, contaminante. Se ha generado un proceso de concentración de la tierra sin igual a partir del modelo sojero, que ha concentrado y extranjerizado los nutrientes del subsuelo argentino a partir del complejo agroalimentario de Monsanto y Cargill. Si hablamos del tema de la minería, lo mismo, un proceso de destrucción de hábitats sin igual, con riesgos ambientales evidentes, como fue el derrame de 5 millones de litros de cianuro en la provincia de San Juan por la ruptura de un mineraloducto. Entonces, claramente hay un proceso de saqueo de los recursos naturales, y esto no se puede analizar desde una perspectiva tan superficial y maniquea como los explotamos o no los explotamos. ¿Qué significan los recursos naturales? ¿Cómo abordamos qué es un recurso natural desde una perspectiva más filosófica, cultural, política, económica, más compleja? Y después decir, bueno, ¿para quién se explotan? ¿Qué significa explotar un recurso? ¿Quiénes son los beneficiarios de esa explotación? ¿Cuáles son las consecuencias ecosistémicas para que las próximas generaciones puedan contar con el mismo derecho a explotar los recursos naturales que contamos en el presente? Es una discusión compleja, como te estoy queriendo demostrar, y me parece que hay que tratar de no derretizarla para no generar un simulacro de debate y que todo termine tomándolo más en serio. Muy valioso desde ya, Gustavo. ¿Y hay entonces, teniendo en cuenta lo que has descrito de por lo menos las últimas 2 décadas de explotación y su, diría, el poco desarrollo en comparación de lo que ha sido la mucha explotación, ¿hay modelos en pugna respecto a esto? ¿Es demasiado desigual? ¿Es un grito en el desierto plantear otra cosa? ¿Esto se puede profundizar? ¿Puede ser todavía peor? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué ves? Sí, yo creo que puede ser peor, pero por lo menos tengo la esperanza de que tomemos conciencia de la discusión, ¿no? Bueno, yo he escrito este libro que se llama Ecoperonismo, Recursos Naturales, Soberanía y Ambiente, Geopolítica para la Liberación, porque veía la necesidad de generar este debate, sobre todo porque en la doctrina justicialista y en varias disertaciones de Juan Domingo Perón el tema ambiental y ecológico ha estado muy presente, y hay elementos para que los militantes del Movimiento Nacional Justicialista tengan argumentos sólidos para poder discutir contra el extractivismo. El problema es que no podemos permitir que se identifique al peronismo con el extractivismo, porque si no vamos a quedar reducidos más al universo ideológico de Frondizi y Frigerio, del desarrollismo de los años 58,
que a las perspectivas justicialistas de la comunidad organizada. Tenemos que empezar a diferenciarnos un poquito para no quedar como lo que no somos, ¿no? Entonces tenemos que volver a traer algunas discusiones doctrinarias respecto al ambiente y la ecología que nos permitan por lo menos redignificar nuestro movimiento y no ser encorsetados en algo que no existe, que es un peronismo extractivista, porque si es extractivista no es peronismo, sería desarrollismo. El movimiento justicialista tiene desde su inicio, el 17 de octubre de 1945, el discurso que da Perón en Plaza de Mayo, frente a la gran movilización que inicia el movimiento justicialista, las palabras de Perón en ese discurso son textuales: es el pueblo de la madre tierra a la que hemos de reivindicar. No olvidemos el origen mapuche de la madre de Perón, su cosmovisión de Welche, que también la tenía muy presente, siendo el primer libro que escribe Perón Toponimia Araucana, que es un diccionario mapuche español, es el primer libro que escribe Juan Domingo Perón. Había realmente una conexión con la cuestión ecológica, con la cuestión telúrica, con la cuestión gaucha, y bueno, pues más adelante, ya en 1972, tenemos lo que se conoce como el mensaje ambiental a los gobiernos y pueblos del mundo, que ya directamente es una cosa de ecología profunda, muy contundente, que lamentablemente parece haber sido lo menos leído por los dirigentes del peronismo del último tiempo, ¿no? Como que realmente se olvidaron de la parte ecologista del general Perón. Entonces, volver a traer estas cuestiones, porque si queremos volver mejores y si queremos realmente tener una reconciliación con nuestra sociedad, deberemos hacer algunas autocríticas y empezar a pensar cómo generamos otro nivel de confianza con los conflictos que están hoy, ¿no? Que son conflictos socioambientales. O sea, no es el problema nada más de la cuestión social. Yo vengo de los movimientos sociales, los movimientos piqueteros, de los movimientos desocupados, pero tenemos que entender que los conflictos hoy son conflictos socioambientales. Es decir, así como la desocupación era el resultado directo del proceso de financiarización de la economía y de la desindustrialización, tenemos que reconocer que ahora esos procesos de endeudamiento tienen el correlato de la extranjerización de los recursos naturales, que es como que pasan a llevarse los recursos naturales después de endeudarnos. Y entonces los conflictos con estos procesos de saqueo a través de la inversión extranjera directa en recursos naturales son conflictos que se expresan en primer nivel como conflictos socioambientales, pero que en el fondo están reclamando, como sucede en Lago Escondido, soberanía, ¿no? La soberanía pasa a ser el punto neurálgico y que conecta a todos los conflictos socioambientales que ocurren en Chubut cuando se movilizan en contra de la minería, como sucede en Mendoza cuando están cuidando el agua con la ley 7722, en Uspallata principalmente, grandes cantidades de mendocinos movilizando en defensa del agua porque quieren defender el perfil productivo de una provincia que se dedica a hacer vino y que sería destruido ese perfil productivo por una minería que utiliza cianuro, ¿no? Nadie quisiera tomar un vino que tenga dudas de contener cianuro. Lo mismo sucede en Jujuy con el litio y las comunidades ancestrales que tratan de defender su producción local y sobre todo el agua que necesitan frente a las grandes empresas norteamericanas o japonesas o extranjeras que vienen a sacar el litio sin importarles que los jujeños también necesitan el agua para vivir. Lo mismo sucede en Catamarca con la Asamblea del Algarrobo frente a la minera La Lumbrera, lo que sucedió en La Rioja con el Cerro Famatina, que quieren prácticamente destruirlo, lo que sucede en la hidrovía, que es como el nombre que le pusieron al río Paraná, que ahora se convierte simplemente en una autopista para saquear proteína vegetal, el complejo agroalimentario y agroindustrial de la soja, que destruye los suelos y genera desmontes, y después nos alarmamos porque hay incendios cada 2 por 3, pero eso tiene que ver con la destrucción del desmonte, o las inundaciones que aumentan en la República Argentina todos los años, porque no tenemos la amortiguación necesaria y la absorción del monte nativo. Entonces Argentina está regada de conflictos socioambientales
pero la militancia política solo está observando en cómo llegar a las listas y al poder, digamos, ¿no? Como si el poder no estuviese en la verdad de los pueblos. Entonces, realmente necesitamos un proceso de reflexión profundo en el peronismo. Qué interesante, Gustavo, escucharte, y pienso desde ya con un reduccionismo asombroso, pero entonces digo, en las últimas décadas, entonces, ¿qué es lo que se discutió sobre el tema? ¿Un peronismo o gobiernos peronistas tratando de plantear algún puntito porcentual más de regalías, o un liberalismo o neoliberalismo casi que abriendo los brazos a que no quede ni ese pequeño porcentaje de regalía en el país? Casi que el debate se redujo a eso y no a cuestiones más profundas y más reflexivas y más decisorias respecto al territorio y a nuestro recurso y a nuestra madre tierra. Sí, es cierto, está bien como lo estás planteando. Yo creo que sí, que hubo un planteo que queda reducido a cuál es la cantidad de dinero que le queda al Estado. Mira, te pongo el ejemplo de lo que pasó con la 125, ¿no? Vos te acordarás, año 2008, yo no sé qué vos tenés, pero bueno. Sí, retenciones móviles. En ese momento. Sí. Claro, la 125, las retenciones móviles, los piquetes conchetos de las 4x4, el voto no positivo de Cobo, la piña de Elía, todo ese quilombo que se vivió durante 2 meses, que fue un conflicto importantísimo y que generó un gran salto de conciencia. Lo que sucede que se redujo la cuestión de la soja a cuánta plata le quedaba al Estado con el impuesto de las retenciones. Y la discusión era más compleja, porque no solamente era cuánta plata le queda al Estado aumentando las retenciones del principal poroto de exportación, sino que también había que tener en cuenta cómo se está produciendo ese poroto. Había que analizar las consecuencias sanitarias de las fumigaciones con glifosato, con endusulfán, con paratión, con productos declaradamente cancerígenos que estaban generando malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, aumentando los casos de cáncer en un 200% en los pueblos fumigados, los casos de Basavilbaso en Entre Ríos, de Gualeguaychú, analizados en documentales de la televisión italiana como catástrofes sanitarias, como los pueblos que más glifosato usan en el mundo, productos que han sido prohibidos en otros países por los casos de cáncer que generan, y en Argentina utilizados con millones y millones de litros que aumentan cada año. Entonces, ¿por qué no discutimos todo eso y solamente discutimos cuánta plata le queda al Estado? Los argentinos solo nos importa la plata o también nos importa la salud. Por eso empecé con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Cuando la pandemia siguió esta discusión, ¿no? Lo importante es la salud, no la economía. Sin embargo, me parece que fue un poco hipócrita ese planteo, porque la verdad que si nos importa la salud, nos debería importar el ambiente, y si nos importa el ambiente, deberíamos tener una mirada muy crítica con el extractivismo de nuestros recursos naturales. Entonces, creo que la discusión queda entrampada en un materialismo ramplón, en una mirada más bien de gente avara, que solamente piensa en el dinero, y que culturalmente nosotros tenemos que volver a nuestras raíces espirituales, que tienen una mirada un poco más elevada de la realidad, y no solamente que la realidad tiene que ser convertida en dinero, sino que tenemos doctrinas que nos hablan de dignidad espiritual, de soberanía, de justicia, de lealtad, de felicidad del pueblo, y que hay valores altos que por lo menos nos permitirían levantar un poco la cabeza, no meternos en la trampa de un materialismo pragmático y ramplón, y poder entender que hay valores espirituales en cómo debemos tratar la naturaleza, que están frente a nuestro, con las cosmovisiones de nuestros hermanos originarios, que no hay que irse tan lejos para darse cuenta que la naturaleza de alguna manera es una expresión espiritual y que debe ser tratada con valores de lo alto y no con valores solamente especulación económica, porque eso no termina redundando en la felicidad para nadie. Entonces me parece que hay que volver a la comunidad organizada, ¿no? Yo creo que el peronismo
necesita volver a sus fuentes y que la comunidad organizada es el texto justamente que plantea la necesidad de salir del paradigma materialista que se expresa tanto en el comunismo y en el capitalismo, que son dos sistemas económicos que conciben al ser humano desde una mirada materialista. Lo que propone la tercera posición en la comunidad organizada, el libro basal de nuestro movimiento, es que hay que salir del materialismo y mirar las cosas con más dignidad espiritual. Y es justamente esto, lo digo tratando de responder tu pregunta. Uh-huh. A mí me parece que en los últimos años el tratamiento que se ha dado a la cuestión de los recursos naturales es pura y simplificadamente materialista, economicista. Uh-huh. Ni siquiera una mirada geopolítica, te digo, ni siquiera una mirada que tenga en cuenta cómo se está acaparando el territorio por corporaciones extranjeras que nos implicaría un daño en términos de soberanía, ni siquiera esa mirada. Por eso ni siquiera aún más tener la mirada de lo que significa para un pueblo, para su identidad, que le destruyan el monte chaqueño, para los chaqueños, que le saquen el monte y que después le pongan un galpón lleno de mercadería, no les funciona, porque decís, bueno, miren, les vamos a sacar todo este monte, pero eso les va a dar muchas divisas y vamos a poner un shopping lleno de productos. Los chaqueños necesitan mantener tradiciones culturales que tienen que ver con que el monte esté ahí, tiene que ver con lo que significa para ellos sus antigales, sus abuelos, sus cosmovisiones, lo que significa el monte para la producción folclórica de sus letras, en sus canciones. No se trata solamente los recursos naturales de mirar un árbol solo cuando tenés ganas de mearlo. Se trata de entender que hay una mentalidad más sutil, una mentalidad compleja, superior, que tiene que tener en cuenta otras dimensiones, no solamente la dimensión de la materia. Me parece que la discusión por eso es sumamente compleja y necesaria. Gustavo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la atención y el sábado lo esperamos por aquí desde las 15 horas para poder seguir profundizando, pensando estas cuestiones. Gustavo, ¿usted habla con dirigentes del campo peronista respecto a esta cuestión? ¿Le consultan? Mira, sí, la verdad que cotidianamente. Yo estoy hace 6 años ininterrumpidos que estoy en la Comisión de Defensa Nacional del Partido Justicialista, participando ahí en los debates que se dan para las plataformas desde la perspectiva de la defensa nacional. Vengo planteando hace muchos años estas cuestiones como el riesgo geopolítico y la gravedad profunda para la defensa nacional que significa las propiedades de Joe Lewis en el Lago Escondido y en Sierras Doradas, en Playas Doradas, en Sierras Grandes, en el paradero 42, a ambos extremos del paradero 42, tenemos hectáreas subsumidas a estrategias británicas, el profundo problema geopolítico de la extranjerización del río Paraná, la extranjerización que sucede en las fronteras con las porciones cada vez más grandes de hectáreas en zonas de seguridad de frontera. Yo vengo haciendo todos los planteos, lo tengo todo documentado. A veces los compañeros dan un poco más de lugar a estos debates, a veces son ridiculizados y a veces directamente ignorados, pero los militantes peronistas doctrinarios somos insistentes, no nos cansamos con facilidad, así que yo tengo la esperanza que en algún momento empiecen a verse sus frutos. Un placer, Gustavo, muy amable, hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos. Un gustazo charlar con semejante especialista en torno a estas cuestiones. Es Gustavo Koenig, estará este sábado desde las 15 en la Casa de Cultura Popular Ana y Rosa, ahí en la calle Ituzaingó 74, en una charla obviamente abierta, libre, de acceso para toda la comunidad.